Quiero, hermanos, agradecer al Padre Telman, pues todo el tiempo que hemos compartido. Puedo decir muchas cosas acerca de él porque pues me conoció de seminarista, hemos compartido y pues la verdad que después de mucho tiempo de que me había invitado aquí a venir a compartir con él y con ustedes, pues pude sacar este tiempo para poder estar y compartir un momento con él. Le tengo mucho aprecio, me acompañó en mi tiempo de seminarista, compartimos de pastoral, repito, y pues creo que le debía esta visita, así Padre, gracias. Quiero compartir brevemente una reflexión, una homilía con ustedes, para que juntos sigamos haciendo este camino de fe. Quiero empezar pues animándoles un poco y a reflexionar sobre el día a día de nuestra vida. ¿Quién de ustedes cuando empieza un camino no ve el camino? Sería ilógico emprender un camino si yo no voy viendo dónde piso. Es decir, que no podemos ir por el camino de la fe inconscientes de lo que vamos percibiendo en este camino de fe. Suelo decir esto muchas veces, que nosotros por lo general somos cristianos inconscientes. Por lo general nosotros venimos al templo, venimos a escuchar la palabra de Dios, pero venimos sin un objetivo, pero venimos sin un propósito claro de qué es lo que tiene hoy Dios para mí. Fíjense que leyendo a Tomás de Kempis, por si quieren irse a buscar ese librito, se llama La imitación de nuestro Señor Jesucristo. Tomás de Kempis escribe una reflexión completa sobre entender para querer a Dios. Si yo no entiendo a Dios, no lo voy a querer. Y si yo no entiendo a Dios, menos lo voy a comprender. Pareciera que entender y comprender son iguales, pero son totalmente diferentes. Yo puedo entender la posición de alguien, pero comprender la posición del otro es ponerme en los zapatos del otro. Y es muy difícil ponerse en los zapatos del otro. Yo soy repetitivo en mis reflexiones porque es casi como que quiero dejar claro el mensaje que quiero dar a la luz de la palabra de Dios. Nosotros hemos emprendido un camino de fe, y este camino de fe que nosotros hemos emprendido debemos de hacerlo con los ojos abiertos, viendo dónde vamos pisando, porque solamente así nosotros seremos conscientes de mi respuesta, de mi camino discipular, de mi peregrinación hacia Dios, hacia el cielo. Pero si yo no voy con los ojos abiertos, yo me vuelvo un cristiano inconsciente, insensato, inmaduro. Y por eso se me es muy fácil muchas veces abandonar la fe que he profesado durante mucho tiempo, porque siempre fui un mal católico, siempre fui un mal cristiano. Pero me es más fácil culpar a los otros de mi falta de conciencia, de mi inmadurez cristiana, de mi incapacidad de entender para poder querer los proyectos de Dios. Por eso debemos de despertar. Hoy las lecturas a nosotros nos iluminan sobre esto que estoy hablando. Entender para querer a Dios. La postura de los judíos, de los que escribieron el Antiguo Testamento y de la cultura de los judíos, era precisamente que para aquellos que la estaban pasando mal, para aquellos enfermos, sufridos, abandonados, perseguidos, para todos ellos eran como que si habían vivido el abandono de Dios. Eran los desfavorecidos de Dios. En muchas ocasiones, bíblicamente hablando, se le llaman los malditos. Eran personas maldecidas.
¿Por qué? Porque eran personas desfavorecidas de Dios. Esa es la concepción que muchos de nosotros tenemos. Esa es una mentalidad actual. Nosotros tenemos esa mentalidad. Nosotros creemos que cuando estamos sufriendo y estamos pasando por una dificultad, ¿qué es lo primero que decimos nosotros? Es que Dios me ha abandonado. Nosotros tenemos esa mentalidad. Tenemos la mentalidad que Dios me abandona en mis dificultades, en mi enfermedad, en las vicisitudes de la vida. Nosotros creemos que Dios nos ha abandonado. Y por eso nuestras oraciones cuando estamos en dificultad y en enfermedad no son oraciones de decirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Las oraciones que nosotros hacemos cuando estamos pasando estas travesías de la vida que son difíciles es de reclamo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque no estamos entendiendo a Dios. Y porque no entendemos a Dios, no queremos a Dios. Y cuando no queremos a Dios, no estamos dispuestos nosotros a sumarnos a este proyecto de salvación que usted y yo estamos siempre invitados a darle continuidad. Nosotros no somos agentes pasivos en el proyecto salvífico de Dios. Nosotros no somos agentes pasivos en el proyecto salvífico de Dios. Usted y yo somos agentes activos, porque el reino de los cielos está en medio de nosotros, se acrecienta en medio de nosotros. Nosotros somos partícipes para que este proyecto pueda de verdad crecer, surgir entre nosotros. No somos pasivos. Dios no está llenando una taza vacía. Dios se comunica con alguien. Dios se comunica de persona a persona. Eso es lo que ha hecho Dios cuando se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha hecho Dios cuando se ha hecho uno de nosotros. Dios se comunica de persona a persona, no viene a rellenar tazones vacíos. Por eso nosotros no somos agentes pasivos en la historia de la salvación. Y en este proyecto de salvación, en el proyecto salvífico de Dios, no somos agentes pasivos, somos activos, somos agentes activos. Por eso, porque los hijos de ustedes, muchos de los hijos de ustedes, para no totalizar, porque muchos de los hijos de ustedes son todos menos cristianos, son todos menos perseverantes, y los bautizan, les dan la primera comunión, les dan la confirma y se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes se han vuelto agentes pasivos en este proyecto de salvación. Y ustedes son los primeros responsables de la salvación de sus hijos. Y ahí ustedes hacen una función activa del proyecto salvífico de Dios en sus hijos. No son pasivos, pero como se han vuelto pasivos en este proyecto de salvación, ustedes dejan que sus hijos hagan lo que quieran. ¿Ustedes creen que a mí me gustaba ir a la celebración de la palabra o a misa? No me gustaba. No quería ir. Pero mi papá venía y nos agarraba y decía, no, va a ir. Y va a estar ahí. Y gracias a Dios, aquí estoy. ¿Y quién iba a decir que iba a ser, pues, un futuro presbítero? No se sabe. Pero cuando el papá, la mamá y todo aquel que es tutor cumple su parte activa en el proyecto de salvación, entonces es capaz de hacer en el silencio de la vida germinar la semilla de la fe y la semilla de la salvación en el corazón de cualquiera. Hay dos palabritas que me encantan hoy del profeta Sofonías, y él habla sobre la vivencia en la justicia y la humildad. Creo son dos virtudes y dos cualidades que si nosotros cristianos las practicáramos, creo que nuestra vida sería mejor. Las familias serían mejores familias, la sociedad sería una mejor sociedad. Nuestras familias que vivan en justicia y humildad. El justo siempre hará lo correcto y el humilde siempre se dejará corregir. Porque el humilde entenderá que siempre hay cosas que aprender.
El humilde entenderá que hay cosas en las que siempre se va a equivocar y es necesario siempre estar enmendándose. Nosotros le hemos dado al término de pecado, le hemos dado una explicación bastante turbia, pero el término pecado, que es una palabra griega, significa equivocarse. Entonces, cada vez que yo peco, no es que me ensucio, que me empaño, no, es que me equivoco. Y porque me equivoco, estoy invitado siempre a enmendarme, no a quedarme en mi equivocación. Yo siempre estoy invitado a superarme, a desarrollarme, a crecer. Y ese es el problema nuestro, que cuando nosotros nos habituamos, nos adormecemos. Cuando nosotros nos acostumbramos, nos adormecemos. Por eso aquí entre nosotros estamos muchísimos cristianos adormecidos, porque nos hemos acostumbrado a venir al templo, nos hemos habituado a venir a la casa de Dios, pero hemos perdido la sensatez de venir a escuchar qué tiene hoy Dios para mí. Por eso me es muy fácil distraerme con el que tengo a mi lado. Por eso me es muy fácil estarme riendo, comiendo, mascando chicle, con el teléfono, perdón por el que le sonó el teléfono. Por eso me es fácil, porque vivimos un cristianismo sin el compromiso serio de saber que nosotros somos responsables para que este proyecto de Dios, este proyecto salvífico de Dios, germine en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y no es necesario que nosotros hagamos tantas cosas extraordinarias. Está aquí la imagen de Don Bosco, el patrono de los jóvenes. Y decía Don Bosco, ser santo es muy fácil ser santo. Lo único que tienes que hacer es hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias. Dios a nosotros no nos pide cosas extraordinarias para salvarnos, pide que lo ordinario de nuestra vida lo volvamos extraordinario. Y eso se logra cuando nosotros somos conscientes del camino que vamos recorriendo. Cuando nosotros somos conscientes de sobre quién vamos detrás. Y si nosotros vamos detrás siempre de Cristo, entonces entenderemos a Cristo y vamos a querer a Cristo. Vamos a entender a Dios y vamos a querer a Dios. Porque Dios no quiere el mal para nosotros. Dios no quiere vernos sufriendo. Pero tampoco puede apartar estas situaciones de la vida, porque son propias, son muy humanos. Llorar es muy humano, sentir es muy humano. Es muy humano. Todo lo que se nos ha proclamado hoy de las bienaventuranzas es algo muy humano y es imposible quitarlo de nuestra naturaleza, porque nosotros somos seres frágiles, somos seres contingentes, somos seres que perecemos. Es difícil quitar esto porque es propio de nuestra naturaleza. Porque no podemos echarle la culpa a Dios entonces. ¿Qué debemos de hacer? Confiarnos en Dios, porque no somos dichosos por ser miserables o pobres, no. El Evangelio no quiere decir eso. No es que el que sufre más, entonces el Señor más le bendice por un sufrimiento buscado. No, el Evangelio no se refiere a eso. Me gustaría desarrollar un poquito más el Evangelio, pero creo que ya he predicado suficiente. Pero dichoso no es aquel que es pobre por ser pobre o miserable. Aquel que vive su pobreza, pero enriquecido de Dios, es totalmente diferente. Aquel que el sufrimiento no lo ve como un abandono de Dios, lo ve como una oportunidad para alegrarse en Dios. Porque cuando nosotros vivimos dentro de nuestras seguridades humanas, Dios siempre va a estar a un lado. Cuando todo nos va bien en la vida, Dios siempre va a estar a un lado. Cuando nosotros no tenemos dificultades en nuestra vida, Dios siempre estará a un lado. Pero no todos vemos la pobreza como
enriquecernos de Dios. No todos vemos el sufrimiento como una oportunidad para alegrarme en Dios. No todos vemos la persecución humana como una oportunidad para acercarme más a Dios. No todos vemos eso. Por eso no todos somos dichosos. No eres dichoso por simplemente llorar, sufrir, por ser perseguido, por ser pobre. No eres dichoso por simplemente vivir esas cosas. Eres dichoso cuando todo esto que vives humanamente hablando estás dispuesto a depositarlo en las manos de Dios. Si todo esto de verdad te acerca a Dios, te enriquece de Dios, ese es realmente dichoso. Pero alguien por ser pobre no es dichoso, si no se enriquece de Dios. Por eso debemos de cambiar la mentalidad. Y concluyo con esto que ya se nos había dicho. Debemos de cambiar la mentalidad. Debemos de aprender a entender a Dios, para que nosotros podamos querer a Dios. Iba a decir otra palabrita. Para que nosotros podamos querer a Dios, debemos de entender a Dios. Y Dios no quiere tu sufrimiento. Dios no quiere que seas pobre, miserable. Dios no quiere que sufras. No es esa la idea de Dios. Pero si te toca vivirlo, serás dichoso cuando tú te pongas en las manos de Dios. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es de San Juan Pablo II, y él dice: pon todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. Y ahí nosotros comprenderemos las bienaventuranzas y por qué nosotros seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados porque habremos puesto todo en las manos de Dios, y por eso en mi enfermedad, en mi sufrimiento, en mi persecución, en mis dificultades, siempre voy a ver la mano de Dios. Porque Dios, repito, no quiere nuestro sufrimiento, porque por eso Él se hizo pecado. Por eso Él sufrió por nosotros, para que nosotros entendamos que lo que quiere es nuestra salvación, nuestra felicidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.